Ah, Ok, bueno, vamos a empezar. Quiero darle la palabra en este momento, creo que Andy, le vamos a dar la palabra en primer lugar al primero que dijo que había terminado como los buenos estudiantes del colegio, ¿verdad? A Mike Mejía. Vamos a contestar, Mike, por favor, su pregunta. ¿Qué fue lo primero que vaya. opinó? A los demás, por favor, guarden silencio mientras él contesta su pregunta y después vamos a tener la oportunidad cada uno de compartir, ¿ok? Eh, yo encontré algo en Segunda de Timoteo 1:13 al 18 y me llamó la atención para poder compartirles sobre la respuesta. Sí. Pues resulta de que el tema era para mantener la palabra, guardarla en nuestro corazón, ¿verdad? Y poderla atesorar y no perderla. En primer lugar, yo entendí en ese versículo que leí de que lo más importante es una relación con Jesús, ¿verdad? Al tener Sí. esta relación con Jesús, eso nos hace leer la palabra, pero ya no leerla de una forma así como cuando uno está leyendo algo solo por sacar la tarea y para decir, ya me acabé el libro completo, sino que una forma de escudriñar la palabra. Uh-huh. Después yo entendí de que a esto, en el amor de Cristo Jesús, nosotros tenemos que compartirlo a nuestro prójimo. Entonces, el hecho de que cuando nosotros compartimos la palabra a nuestro prójimo es como que si nosotros la estamos escribiendo literalmente en nuestro corazón, como que lo estamos poniendo en práctica y como que queda más grabado en nosotros. Eso yo lo he vivido, de que cuando yo Uh-huh. recibo algo y yo se lo comparto a alguien más, es como que si me lo estuviera hablando a mí mismo y no Bien. literalmente como que se lo estoy hablando a un amigo o lo que sea, un familiar, sino Sí. que es como que estoy poniendo por obra la palabra. Y lo tercero es que tenemos que ser también responsables de que lo que estamos compartiendo sea algo que no sea adulterado, ¿verdad? Sino que sea una palabra que realmente venga del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que yo comprendí y lo que les quería compartir. Muy bien, excelente. Gracias, Mike. Buena respuesta. Después vamos a tener un tiempo de opinar alguna cosa. Vamos a ver, vamos a continuar con Jaime. Jaime, quiero por favor que opines sobre la respuesta de Mike y luego des tu propia opinión. Ok. Bueno, estoy totalmente de acuerdo porque realmente puedo hablar en base a mi experiencia también y creo yo que una de las formas de mantener y guardarnos la palabra es enseñándola y hablando de ella y compartiéndola con otros, ¿verdad? Sí. También, pues, una de las cosas que analizaba es que también debemos de tener gratitud. Pues normalmente pasa que cuando no hay gratitud en nuestro corazón, tendemos a menospreciar lo que hemos recibido. Cuando pasa eso, prácticamente estamos desechando la palabra y la verdad que hay en nosotros, ¿verdad? También, pues, es importante que bueno, cuando llega la palabra a nosotros y la verdad a nosotros, viene como una semilla. Sí. Y así como en lo natural, la semilla necesita agua, necesita luz, esa Uh-huh. verdad también así la necesita. Entonces, eso me lleva a pensar que constantemente necesitamos de tener, como decía Mike, una comunión con el Señor Jesucristo y también, y obviamente con su palabra constantemente para poder dar lo necesario para que esa semilla germine y crezca, ¿verdad? Y no dejarla perder. Muy bien, excelente, gracias, excelente respuesta. Ahora, por favor, José Miguel, responde al comentario de Jaime, dale tu opinión acerca de su respuesta, por favor, y luego da la tuya también, por favor. Vaya, lo que hablaba Jaime de que obviamente hemos recibido la palabra por gracia, ¿verdad? Lo declara la palabra que porque nosotros, aparte de que hemos recibido por gracia, hemos recibido también la salvación. Y creo que lo que Jaime está diciendo es una parte muy importante dentro de lo que es el Evangelio. Tu pregunta, ¿qué puedo hacer para cuidar y guardar la verdad? Primero, para cuidarlo, cuando nos vamos a 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos,
eso encarga a los hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, nosotros como hombres debemos de ser capaces de poder enseñar a otros hombres la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra misma pueda ser expandida, para que también pueda ser cuidada. Del cual también cuando nos vamos a 2 de Timoteo 3:10, dice, pero tú has seguido mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor? Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los malos hombres e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. ¿A qué? A cuidar de la palabra y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. Realmente el apóstol le estaba hablando a Timoteo de una manera siendo ejemplo de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de guardar, también habla de guardarlo en la fe y en el amor de Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos guardar? Poniendo por obra nuestra fe, incrementando nuestra fe en las cosas que no vemos, ¿verdad? Porque sí, la fe es de lo que no vemos. Y el amor en Cristo Jesús, ¿cuál es el amor en Cristo Jesús? Jesús dijo en su palabra que en esto os conocerán los unos a los otros, que nos amamos como hermanos, que amamos no solo entre hermanos, sino que amamos a nuestro vecino, amamos a las personas que trabajan a la par de nosotros. Después de eso, ¿cómo nosotros podemos cuidarlo y guardarlo? Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a nosotros nos da un depósito para guardar la palabra, para cuidarla dentro de nosotros. Dios ha confiado y solo puede ser retenido y guardado esa palabra a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Creo que cada uno de nosotros, ese depósito que tenemos, esa parte de entendimiento, de sabiduría que Dios nos da como hombres, como cabezas de hogares, creo que también la podemos trasladar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a mi hermano de sangre, a mi hermano que realmente no conoce de Cristo, a mi papá, a mi a las personas que me rodean. Ellos pueden ver en mí que retengo la palabra, número uno, no en maledicencia, número uno, siendo convincente hacia ellos de que Jesús es el único proveedor, Jesús es el único que me puede librar de cualquier angustia. Entonces, nosotros para guardar esa verdad en nuestro corazón, para cuidar de esa verdad, necesitamos de algo principalmente que se llama Espíritu Santo. Bien, excelente, fantástico. Gracias, José Miguel. Ahora, Daniel, por favor, opina sobre lo que dijo José Miguel y luego danos tu respuesta, por favor. Bueno, sobre lo que dijo José Miguel, es verdad, porque uno tiene que guardar lo que es la palabra en nuestro corazón. También tenemos que, para poder edificarnos nosotros mismos, y también así podemos transmitir la palabra de Dios a otras personas que no conocen aún de la palabra, ¿verdad? Y sí, así poder guardar también la palabra de Dios en ellos y en nosotros también. Bien. También es de ponerla por obra, es de ponerla en práctica, y así mismo también nosotros vamos guardando lo que es la palabra de Dios. Y también yo pienso que es también de meditarla todo el tiempo para poder entender lo que es más la palabra aún de Dios y así ponerlo más por obra. Muy bien, fantástica, solamente. Ok, ahora por favor, Alfredo, según la respuesta que dio Daniel, ¿qué opinas de esa respuesta? ¿Estás de acuerdo? ¿Quisieras añadirle algo más? Y luego puedes dar tu respuesta también a la pregunta. Primero, buenas noches, hermanos. Me conecté un poquito tarde por una llamada. Sí, la verdad es que está correcto lo que Daniel dice, ¿verdad? No estamos en contra de eso. Y en relación a la pregunta no me quedó mucho chance porque después de del pastor tuve otra llamada y
y hasta ahorita corté, pero con lo que, ¿qué puedo hacer para cuidar y guardar la verdad? Yo pienso de que, ¿qué puedo hacer para cuidar la verdad? Lo primero sería recordar. El pastor varias veces nos ha dicho que lo peor que podemos hacer nosotros como cristianos es olvidar el qué, Sí. de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos libró, nos limpió de todas las cosas que anduvimos haciendo antes de conocerlo. Y como el pastor Carlos decía ahora, no sé si escucharon el mensaje, que desde el momento que nosotros aceptamos recibir al Señor, Él comenzó a crecer en nosotros. Él puso esa semilla de Él en nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros cuidar ese crecimiento del Señor que ya está dentro de nosotros desde el momento que lo aceptamos? Desde ahí viene un trabajo que cualquiera que esté en el mundo te puede decir, si yo me hago cristiano se van a acabar mis problemas y todo va a ser bien y ya no voy a tener ningún problema. Ese es un error porque en el momento que nos volvemos al cristianismo se vuelve más complicado el tema de cómo voy a vivir mi vida después de que ya Cristo esté conmigo, cuánto el enemigo va a querer atacarme, porque en el momento que aceptamos al Señor ya es como una alarma, ¿verdad? Para el enemigo, porque mientras anduvimos haciendo cosas que no debíamos, no le prestábamos atención a eso, el enemigo sabía que estábamos con él y para él no le generábamos ningún problema. Pero desde el momento que ya lo recibimos al Señor, tenemos que cuidar, proteger con la oración. Es muy importante, siento que de esa forma podemos cuidarlo, orando, ungiéndonos, muriendo cada día a las cosas que hacemos, porque no podemos decir tampoco de que somos salvos ni santos, o sea, salvos sí somos, pero santos no, ¿verdad? Sino que es una lucha que tenemos a diario, en la cual pues, entre más veces muramos a los errores que cometemos, entre más muramos al orgullo, al enojo, Cristo está creciendo en ese tiempo. Cada cosa que nosotros entregamos, el Señor crece. Entonces, así es como nosotros podemos en esa parte cuidar la verdad. Ahora, con lo otro que es de guardarla, estaba viendo ahorita en primera de Juan 2, del 4 al 6, les voy a leer algo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Creo que ahí está bien, como que bien explicado, ¿verdad? Sí, claro. Que la forma en la que la verdad se va a reflejar en nosotros es, no es que vamos a ser igual que Jesús, porque Él es el único que fue perfecto, pero ante cualquier circunstancia, que cualquier inconveniente, por ejemplo, en el tema que estamos ahorita de lo de la pandemia, hay empresas grandes que ya se están declarando en quiebra y es preocupante, pues, y es de humanos esa preocupación, pero en el momento que más nosotros dependamos del Señor y que Él va a poder tener el control de cualquier situación, que si nos quitan el trabajo, que si nos pagan la mitad de lo que generalmente nos pagan, no vamos a sentir, pues, no vamos a sentir el problema, no nos vamos a cargar, no nos vamos a enfermar, porque estamos poniendo nuestros ojos en el Señor, y Él es el único que puede aliviar nuestra preocupación, aliviar nuestro enojo, nuestra frustración, nuestro cansancio, porque por momentos se vuelve cansado también estar encerrado, ¿verdad? Y hacer la misma rutina, pero el Señor es el único que puede limpiarnos y darnos su paz, su tranquilidad y su amor en este caso. Muy bien, excelente, gracias Alfredo. Ahora le vamos a preguntar a Ronnie.
Ronnie, ¿qué pensás de lo que dice Alfredo y cuál es tu respuesta a la pregunta? Pues bueno, con lo que dice el hermano Alfredo, pues sí. O sea, nosotros tenemos que guardarla, o sea, y ponerla en práctica, o sea, porque nada sirve, o sea, solo tenerla, si no la ponemos por obra, pues, o sea, como que estamos guardando solo para nosotros, cuando debemos en sí regarla por todo el mundo. Y pues, mi respuesta sería que para guardarla sería que nosotros tenemos que tener una comunión constante con Él, buscándolo, no solo en momentos como en este caso de crisis o cuando nos sentimos afligidos, sino que buscándolo en todo momento y podernos como consagrar hacia Él para que nosotros dependamos totalmente de Él. Muy bien, excelente, gracias. William, ¿qué pensás de lo que dijo Ronnie? Y luego tu respuesta, ¿cómo podemos guardar y cuidar la palabra o la verdad que Dios nos ha dado? Bueno, como dice Ronnie, es verdad, tenemos que guardar eso y también ponerlo en práctica, pero tenemos que buscar más de Dios porque la verdad el mundo nos ofrece de todo. Y cuando nos ofrece de todo, si no estamos bien concentrados, si no estamos buscando de Dios, es más fácil caer. Entonces, para guardar la verdad, tenemos que estar en constante, digámoslo, comunicación con Dios, orar, leer la palabra, estar pendiente de hacerlo y no de fallecer, de no olvidarnos que tenemos que hacer eso y también no tomarlo como, digamos, quizás como el diario vivir, que si no tendría que ser como un deseo de hacerlo. Sería mi opinión. Muy bien, excelente, gracias William. Vamos a ver, Steven, ¿qué pensás de lo que dijo William? Luego tu respuesta, por favor. Steven. Hola, buenas noches. Perdón, tengo... No es me dijo que... Si querés sí, quitar... bueno, Steven, si querés quitar el video y solo deja el audio, vamos a ver si mejora un poquito. Mejor. Hola, hola, hablanos, casi no te oigo. No te oímos. Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí te oímos. Otra vez no escuchamos. Estoy teniendo bastante problema con la señal. O sea, Ok. por eso. Va, intentemos ahorita. ¿Pueden escuchar? Ahorita te oímos bien. Ahora sí, Steven, dale. Ok. Pues como por el problema de la señal no lo escuché bien, solo escuché que dijo que debemos de leer su palabra y pues sí, pues para guardar y cuidar la verdad que Dios ha dado, quizás es que debemos de vivir lo que nos ha mandado, no olvidarnos quizás de su ley y apreciar que Él nos da. En este caso es la verdad, es su palabra. Y entrar en una en una relación más íntima con el Señor para que Él nos ilumine que la mente, ya que el mundo que nos presenta muchos deleites y placeres que nos desvían y muchas veces nos hace cuidarnos y no guardar lo que Él nos manda.
Correcto. Muy bien. Excelente respuesta. Bien, vaya. Ahora vamos con Gonzalo. Por favor, Gonzalo. Lo mismo, ¿verdad? Opine, por favor, sobre la respuesta de Steven y luego da su respuesta también, por favor. Sí, prácticamente, pastor, pues para mí es muy cierto, ¿verdad? Que tendríamos que guardarnos, así como él lo manifestaba, pues que tenemos que guardar más que todo las enseñanzas que él nos dejó, digamos, cuando él vino a este mundo, ¿verdad? Las enseñanzas que nos dejó también en su palabra, en esos aspectos. Fíjese que con respecto a mi respuesta, yo la dividí casi en dos partes. Una es como en lo que no tendríamos que hacer, que lo puedo leer en Juan 1:6, que dice que si tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Bien. que prácticamente tenemos que guardar el testimonio directamente que tenemos como cristianos, ¿verdad? Más que todo. Porque no tenemos que descuidarnos directamente lo que Él ha depositado en nosotros, ¿verdad? Muy bien. Permítame. Entonces, eso es por una parte. Y más del otro lado de la balanza es lo que sí tendríamos que hacer, que lo puse en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Prácticamente el crecimiento que tenemos que reflejar directamente es nunca perder la mirada que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como hemos aprendido siempre, la estatura que Él tiene como la meta que todos quisiéramos alcanzar, ¿verdad? En cierto momento. Y siempre dejarnos guiar directamente por su guía y vivir en un constante arrepentimiento, porque tenemos que ser honestos, que perfectos nunca vamos a llegar a ser, al menos que por la misericordia de Él, ¿verdad? Que cuando ya podamos morar directamente, Él ya se puede haber manifestado directamente en nosotros, pero media vez estemos en este mundo, las imperfecciones siempre van a existir en nosotros. Pero Claro. si vivimos en un constante arrepentimiento, pues es una meta a la que nosotros quizás podamos llegar a cumplir, a guardar y a cuidar lo que Él ha depositado en nosotros. Ok, perfecto. Gracias, Gonzalo. Vamos a ver, falta Luis Rauda, también está por aquí. Por favor, Luis, si es tan amable, opine sobre la respuesta de... ¿Está Luis? No lo veo por ahí en ningún lado. No está, ¿verdad? Luis. No, me parece que no ahí está. Ahí está. ¿Cómo no? Ahí está. Luis, el micrófono. Hola Luis. Por favor, opina sobre la respuesta de Gonzalo, por favor, y luego su propia respuesta. Ok, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Sí, gracias por incorporarme al grupo. Saludos a todos los hermanos. La verdad que todos han opinado bastante bien. Espero que mi opinión sea bastante o muy bien recibida. Sí, el hermano comentaba pues de que prácticamente para cuidar y guardar lo que Dios nos ha dado es de tener para mi opinión, es de tener una oración constante con el Señor, una búsqueda. Correcto. ¿Hola? Sí, correcto. Sí, una búsqueda constante del Señor. Humillarnos, la verdad, porque prácticamente sin Él no somos nada. ¿Y cómo cuidar lo que Dios nos da? El hermano Jovel decía también de que es por gracia, pues, y en su infinita gracia y en su misericordia nos llama. No es de aquel que quiere correr a buscar al Señor, sino que de que Dios tenga misericordia. Lo bonito de todo esto es de que sabemos de dónde venimos, qué queremos y qué Dios quiere de nosotros. A veces nosotros somos los necios, los rudos, y lo hablo prácticamente por mi propia vida a veces, ¿verdad? Uno se equivoca muchas veces, pero sí,
la oración constante, la búsqueda con el Señor, el reconcilio que mencionaba también él, y lo podemos encontrar en Jeremías. Ahí nos podemos reconciliar día con día. La verdad que abogado tenemos como para el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y es de buscarle y de guardar, pues, lo bueno que Dios nos da. Dios nos da cada día, pues, sus misericordias, sus maravillas, y comunicar la palabra, pues, que Dios nos da a nosotros con los demás. Y algo que yo he dejado de hacer es la comunión con los hermanos. Eso es muy importante. Dios nos manda a que nos congreguemos, a que busquemos con Él, que nos apoyemos unos con otros, que si vemos a alguien tropezar o caído, pues de que lo alentemos. Y yo lo he visto, en este grupo lo he visto muy personalmente, pues lo puedo decir por mi amigo May. May ha sido un pilar espiritual para mi vida, y es bonito porque un hermano tú puedes ver que tiene la gracia, la misericordia de Dios, y te la transmite a ti y te llena. Seguro. Y es como los pastores también, a veces, pues, de tanto que nos dan, también ellos necesitan la comunión con el Señor. Hay que estar orando por ellos también. Así es como nosotros también vamos guardando lo que ellos nos dan, y así también retribuimos a los hermanos, pues, lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Muy bien, fantástico. Gracias, Luis. Por ahí está Alex. Me parece que Alex solo tiene audio, así que no importa que no tenga video, Alex, puedes... Hola, ¿me escuchan? Tu micro. Sí, te escuchamos. Sí, es que estoy teniendo problemas aquí con el Inter y escucho entrecortado, pero para dar mi opinión acerca de este tema, lo que el hermano decía, ¿verdad? De que hay que tener una comunión constante con el Señor, ¿verdad? Y buscarlo en oración. Y la pregunta era, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para cuidar y guardar lo que Dios nos dio? O sea, la verdad, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestro Señor Jesús no solamente quiere salvarnos, sino también Él quiere crecer en nosotros. Entonces, yo estaba leyendo algo en Tito 2:11, se lo voy a compartir. Esta versión que yo estaba leyendo en la lenguaje actual, dice: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Este amor de Dios nos enseña a que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos, fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos. Y eso mismo me llevaba a otra porción en Mateo, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, ¿cómo podemos nosotros guardar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros tenemos un ejemplo que es Jesús. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, esa es la estatura que nosotros tenemos que llegar. Entonces, a medida de que también nosotros vayámonos negando y vayámonos negando a nosotros mismos y vayamos entregando todo aquello que no le es agradable al Señor, de esa manera también vamos a ir guardando la verdad, guardando su palabra. De esa manera vamos a crecer, y Cristo va a crecer en nosotros. Entonces, el Señor quiere que crezcamos, que lleguemos a esa estatura. Y una de las cosas que se me venía a la mente es que el pastor decía de que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, la imagen perfecta que él dio, aquella que fue corrompida por el pecado. Sí. Entonces, a medida que nosotros vamos entregando, vamos poniendo por obra lo que vamos aprendiendo, de esa forma también estamos guardando la verdad dentro de nosotros. Y así es como la palabra cobra vida dentro de nosotros y se vuelve una espada que pelea por nosotros. Esa es mi opinión. Fantástico, gracias. Entonces, miren, ahorita estábamos estudiando acerca de las dos primeras piedras
que estaban en las vestiduras de Lucifer. ¿Se acuerdan de eso? Hemos estado estudiando mucho acerca de esto y les pedí esta pregunta y este tipo de foro en el que todos han participado, que por cierto, no quiero que me vayan a decir el día de mañana, pues como ya tuvimos este foro, ya no voy a dar mi gotita de amor, porque de eso se trata, que todos podamos compartir, así como lo hicieron aquí, van a tener que seguir haciendo la gotita de amor cuando les corresponda a ustedes hacerlo, ¿ok? Entonces estamos estudiando que estas vestiduras de Lucifer antes de caer, es decir, cuando vivía en el cielo, estaban compuestas por 9 piedras, ¿sí? 9 piedras preciosas y por oro. Y esto es maravilloso porque la Biblia se comprueba a sí misma y habla y tiene muchos secretos dentro de ella en todo lo que podemos aprender. Y les decía que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía un pectoral que tenía 12 piedras. Cada piedra, lo hemos estudiado por semanas, cada piedra nos habla de una capacidad, nos habla de una porción de naturaleza, ¿verdad? Quiere decir que Lucifer tenía 9 piedras, es decir, que tenía una estatura que no era completa, no era total, al número 12. Y el número 12 hemos aprendido que significa gobierno, significa reino, soberanía, poder gobernante. Entonces, eso es lo que pasaba. Lucifer no tenía ese poder de gobierno que tenía el Señor Jesucristo, que tiene el Señor Jesucristo, mejor dicho, que es nuestro sumo sacerdote según Hebreos, ¿ok? Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Si quieren apuntar esto, la palabra sacerdote literalmente significa un mediador, ¿ok? Eso significa la palabra sacerdote, un mediador. Entonces, para que tengan una idea, ¿para qué servía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Era un mediador entre Dios y los hombres. Es decir, el hombre no podía acercarse a Dios si no era por medio de un sacrificio, por medio de un ritual, por medio de un grupo de ofrendas que tenían que hacerse para que Dios aceptara esa ofrenda, descendiera y estuviera en medio del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era un tipo, sombra, figura del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene 12 piedras en su pecho, en el pectoral que él tiene como sumo sacerdote. Cada una de esas piedras es una por cada tribu de Israel. Ahora, no sé si ustedes sabían, pero cada uno de ustedes y yo pertenecemos a una tribu de Israel, espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que independientemente de dónde hayamos nacido, desde enero hasta diciembre, según nuestro calendario gregoriano, el Señor Jesús intercede por nosotros y nos tiene en su corazón, nos tiene en su mente, nos tiene en su pensamiento. Él murió por ti, él murió por mí, Él murió por cada uno de mis pecados, por cada uno de sus pecados. Y así nos amó tanto el Señor para venir a morir por nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos ya de esto, de las piedras, nos referimos a esta parte o naturaleza o capacidad que tuvo Lucifer antes de caer, antes de que fuera corrompido por el pecado, por el orgullo, por la soberbia. Entonces, estos dones, si se acuerdan, todo eso lo hemos estado viendo, el Señor le dio muchos dones a Lucifer. Entre ellos, le dio el don de la sabiduría, que se corrompió cuando él cayó. Le dio el don de la belleza o de la perfección, que se corrompió cuando él cayó. ¿Sí? Le dio el don de los talentos musicales y le dio el don de, no me acuerdo cuál era el cuarto que le di, porque todavía no hemos llegado ahí a estudiarlo detenidamente. Pero son 4 dones que el Señor le dio a Lucifer antes de caer. Ya me acordé. Muchas mercancías, muchos intercambios, muchas contrataciones, dice la Biblia. Luego lo vamos a estudiar todo detenidamente. Pero ya que estamos en este estudio y como tenía la intención ahora de que todos participaran y de que todos pues compartieran un poco acerca de lo que ustedes consideran, cómo debemos guardar la palabra, porque esa pregunta está relacionada con la tercera piedra, que es la que vamos a estudiar hoy. Esta tercera piedra estaba en las vestiduras de Lucifer y también está en las vestiduras del sumo sacerdote. La diferencia es, acuérdense de la balanza, la diferencia es que Cristo utiliza su capacidad, su naturaleza para edificar y Lucifer la utiliza para destruir, para matar, hurtar y destruir. Entonces esa es la diferencia. Pero los dos tienen esa misma capacidad. Es decir, hablábamos de la piedra de Sardis, por ejemplo. Sardis significa raspar. Cristo tiene esa capacidad de raspar para producir en nosotros una mejora, una actualización, si lo quieren ver más tecnológicamente. Es decir, de algo que éramos a algo que vamos a llegar a ser. Entonces viene y raspa en nosotros aquello que no es conforme al Señor y nos promueve, por así decirlo, en un nuevo nivel de crecimiento. Para eso el Señor raspa en nosotros aquellas cosas que no son conforme a Él. Esa es la piedra de Sardis en Jesucristo. Pero en Satanás es al contrario. Al contrario es que nos raspa, por así decirlo, para destruirnos o nos hace a nosotros
ser como esa piedra de sardis que quiere andar raspando a todo el mundo, criticando a todo el mundo, murmurando de todo el mundo, hablando mal de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la piedra de sardis. Luego, la semana pasada, hablamos del topacio, y el topacio habla de recompensa, satisfacción, ¿verdad? Cristo, en el lado de la balanza correcto de la piedra, edifica en nosotros una recompensa eterna, una satisfacción plena, eterna, que no es pasajera. Todos los deleites de la carne, hablábamos la semana pasada, todo lo que el mundo tiene para ofrecernos es temporal, es pasajero, va a morir tarde o temprano. Sí, el mundo pasa y sus deseos, decía la palabra que leíamos la semana pasada, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso está en primera de Juan, me parece. Pues, lo vimos la semana pasada. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la segunda piedra. Ahora vamos a estudiar la tercera. Solo quiero abrir este espacio para que ustedes mismos vean lo que ustedes escribieron y respondieron aquí. Voy a compartirles mi pantalla. Cuéntenme si la ven, por favor. Sí, se ve. Sí, Perfecto. se ve. Entonces, en resumen de Yo todo lo que ustedes solo veo pusieron. blanco. Sí, eso es. En resumen de todo lo que ustedes pusieron era cómo guardar. Y cuidar la verdad. ¿Ok? Y yo fui escribiendo cosa por cosa de lo que ustedes iban poniendo. Y vean, por ejemplo, por ahí algunos pusieron que debemos compartir la verdad. Otro puso por ahí que debemos practicar la verdad. Otro puso por ahí o escribió que debíamos dejar que el Espíritu Santo nos guiara. Es decir, necesitamos guianza del Espíritu Santo. Otro más dijo por ahí, amando al Señor. Por cierto, todos tienen un 10 en su tarea. Comunicación constante con Dios. Los 6. Debemos tener el deseo, eso lo dijo William, si no estoy mal. Tener el deseo de hacer su voluntad. Oh. 7. Teniendo relación íntima con Dios. Ahora, cuando hablan de relación íntima con Dios, por supuesto que no se están refiriendo a orar solo cuando voy a la iglesia, ¿verdad? No se están refiriendo a leer la Biblia de vez en cuando, a estudiar la Biblia de vez en cuando. Una relación íntima con el Señor definitivamente nos habla de constante cercanía, de constante ir delante de presencia del Señor día a día, a cada instante, en cada momento en que sea posible, ¿verdad? Por ahí también dijeron guardando testimonio. Creo que hacían referencia a otras personas, es decir, guardar el testimonio delante de otras personas, ¿verdad? Y número 9, me parece que este fue Luis Raúl el que dijo esto, teniendo comunión con otros. Con otros. Ahora vean, estas son sus respuestas acerca de cómo yo puedo cuidar y guardar la verdad que el Señor me ha dado, es decir, las experiencias que el Señor me ha dado en el día a día. ¿Bien? Ahora, todos tienen razón y es correcto, como les digo, todo lo que ustedes dijeron. Necesito compartir la verdad con otros, por supuesto que sí, hablar de las maravillas del Señor, y de esa manera yo voy a estar guardando y cuidando la misma verdad que el Señor hizo a mí. ¿Debo practicar la verdad? Por supuesto que sí. Si solo soy un oidor, solo soy alguien que está dejando pasar por alto la mayor oportunidad de mi vida, ¿verdad? Practicando esa verdad. ¿Debo buscar la guianza del Espíritu Santo? Por supuesto que sí.
Sin el Espíritu Santo la palabra no puede ser revelada en nuestro corazón, no puede ser vivificada en nosotros. ¿Debo amar al Señor? Claro que sí. Si no amo al Señor, no voy a guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Comunicación constante con Dios, por supuesto que sí. Si yo no tengo comunicación constante con Dios, no me va a interesar Dios, no me va a interesar su ley, no me va a interesar su verdad, no me va a interesar su palabra, etcétera, etcétera, porque no es un Dios al quien yo no conozco. Y voy a decirlo así muy honestamente, pero yo conozco mucha gente que conoce mucha Biblia, pero no conoce a Dios. ¿Sí me entienden? Yo conozco mucha gente que conoce mucha palabra, muchos sermones, muchos autores, pero no conoce a Dios, al autor de la Biblia. Entonces, es muy diferente ser un bibliólogo que ser alguien que conoce a Dios. Es muy diferente ser un teólogo que ser alguien que conoce a Dios. Pero eso el conocimiento de Dios solo se obtiene por medio de la comunicación constante con Dios, en el día a día, en meditar en su palabra, día y noche, ¿verdad? Este es muy importante, tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Sí, todo comienza por el querer y el hacer. Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer. Pero también depende de nosotros muchas veces tener este deseo, ser prontos para buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy importante que entiendan eso, mis queridos hermanos. Luego tenemos una relación íntima con Dios. Esto se refiere más bien, cuando hablan de relación íntima, como les digo, se refiere al hecho de acercarme a Dios lo más que pueda. Acercarme a Dios, de tener a Dios cerca de mí todo el tiempo, mis pensamientos, en mi mente, en mi corazón, en mis actos, en lo que hago, lo voy a decir con cuidado y respeto, en cómo trato a los demás. También yo demuestro una relación íntima con el Señor, porque yo no puedo vivir maltratando a la gente, vivir siendo déspota con la gente, vivir maltratando a todos los que me rodean y decir que tengo una relación íntima con Dios. Hay algo que no funciona bien ahí. Cuando piensan en Jesús, piensan y saben que es alguien que tenía una relación personal con Dios, con su Padre, única, inigualable, que ninguno de nosotros nunca va a poder llegar a tener. Pero ¿cómo se veía reflejada esa relación íntima con Dios? En su actuar con todas las personas, en su misericordia, en su gracia, en su bondad, mostrada para con todos. En primer lugar, a los que lo rodeaban y en última instancia en la cruz, porque nos amó a todos. Nos amó a todos porque amó a su Padre. ¿Ok? Y si se acuerdan, y lo voy a dibujar aquí tal vez, si se acuerdan, cuando pensamos en la cruz del Calvario, eso lo hemos enseñado en lecciones anteriores, habían en la cruz dos cuerdas que básicamente estaban atravesando o estaban pasando sobre la cruz para detenerse del piso. ¿Ok? También en el tabernáculo de Moisés encontramos que los postes que estaban unidos por unas molduras en el tabernáculo eran, si se acuerdan, o si ya se les olvidó eso, un día esto vamos a hacer un seminario de Dios mediante para recordar, eran 60 postes que estaban básicamente alrededor del tabernáculo y todos estaban sostenidos por estas molduras de aquí arriba que eran de plata. Estas molduras eran de plata. ¿Ok? Pero cada pilar, lo voy a poner con otro color, cada pilar estaba sostenido de una cuerda hacia afuera y una cuerda hacia adentro. ¿Sí? Entonces lo estoy dibujando a grosso modo solo para que tengan una idea. Y esta cuerda, en un lado de la balanza aprendimos que representa cómo Cristo nos amó a nosotros y amó a su Padre. Por amor a nosotros y por amor a su Padre, no se bajó de la cruz. ¿Ok? Entonces eso me tiene que llegar a entender que esa relación íntima que él tenía con su Padre, lo llevó a amarnos a nosotros para tener una relación íntima con nosotros también. Entonces Jesús no es tal cosa como que va a decir, Padre, yo te amo a ti, pero no amo a mis hermanos, que se mueran o que se pierdan o que se condenen, ¿verdad? Entonces, una buena medida para saber qué tanta relación íntima estoy teniendo con Dios es cómo estoy tratando a los demás, cómo estoy amando a los demás, cómo estoy cuidando a los demás, ¿ok? Entonces, así también puedo cuidar y guardar la verdad. Guardando testimonio, dijeron, es muy importante. Bueno, alguien que piensa que está guardando la verdad, pero no da testimonio porque se comporta mal, porque vive según el mundo, vive amando al mundo, vive amando las cosas que están en el mundo, por supuesto que es alguien que no está cuidando ni está guardando la verdad. Entonces, dentro de todo esto hay una palabra que es muy importante y que me han escuchado muchas veces decirla a mí. Y necesito que la tengan en cuenta, por favor, porque ¿quiénes
¿quiénes son aquellos que guardan y cuidan la verdad? Voy a terminar con esto, aquí abajo, por eso de teniendo comunión unos con otros. Es lo que les decía. Yo no puedo decir que yo cuido, guardo la palabra, guardo la verdad, cuando yo simplemente lo único que quiero es no tener comunión con nadie, ni cercanía con nadie, porque Dios guarde, usted no sabe, sus hermanos son malacates, no saben portarse bien, vienen de un trasfondo histórico que usted no tiene ni idea de qué fue lo que hicieron. Si usted lo conociera, como dijeron aquellos de la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, ¿se acuerdan? Si éste supiera quién es esta mujer, no se dejaría que lo tocara. ¿Ven? Entonces, tener comunión con otros, entender a otros, amar a otros, tener compasión de otros, misericordia con otros, también es una forma de guardar y cuidar la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, cuidar y guardar la verdad tiene que ver, en primer lugar, con atesorar la verdad. ¿Sí? Y les he enseñado por muchas veces, en muchas ocasiones, que atesorar significa agradecer, significa tener gratitud por la verdad, por la palabra que estoy recibiendo. Yo no puedo decir que estoy atesorando la verdad si la menosprecio, si me da igual, si al siguiente día ya se me olvidó, si al siguiente día simplemente hice como que no pasó nada, o porque estaba enojado con mi esposa el día que llegué al servicio de hombres o a la iglesia, entonces menosprecié la palabra del Señor. O porque estaba enojado con mi jefe ese día, no tenía mente para la palabra, entonces la dejé caer, no la atesoré. ¿Ven? Entonces, atesorar siempre tiene que ver con agradecer. Cada vez que van a recibir una palabra del Señor, una verdad del Señor, yo les aconsejo que lo primero que tienen que hacer es dar gracias por esa palabra. Es decir, vayan al Señor y digan, Señor, te doy gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias porque ha sido propicio, gracias porque lo necesitaba, Señor, gracias porque era la porción que necesitaba para hoy. Señor, te agradezco porque tú conoces mi necesidad, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes cuánto necesitaba escuchar esto. Amén. Entonces, eso es atesorar la verdad. Atesorar la verdad es tomar un versículo de la Biblia, hacerlo mío, dedicarme a vivir en él, hacer que ese versículo sea una casa para mí, sea un lugar donde yo pueda refugiarme. Estoy angustiado, bueno, voy a agarrar un versículo que hable sobre angustia y cómo Dios nos libra y voy a estar en paz. Voy a estar estresado por todo lo que está pasando, voy a ir a un versículo de la Biblia que me hable cómo Dios me ama, cómo Dios está conmigo. Me siento solo, voy a ir a la Biblia, voy a buscar un versículo que hable de cómo Dios está conmigo todo el tiempo y voy a tener paz en eso. Voy a atesorar la verdad, ¿sí? Eso es atesorar la verdad. Y luego, por supuesto, tenemos que practicar la verdad. Ahora, esto no se tiene que quedar solo en atesorar la verdad. Es decir, yo no voy a salir de la iglesia y voy a decir nada más, por ejemplo, qué mensaje el de hoy, wow, qué enseñanza la de hoy, el pastor Carlos nos enseñó bien, el pastor tal nos enseñó bien, o este mensaje fue tremendo, y gracias Señor por esa palabra, y ahí se quedó. No. Una cosa me tiene que llevar a la otra. Atesorar la verdad me tiene que llevar a practicar la verdad en el siguiente momento o en la siguiente oportunidad posible. Probablemente la palabra que estemos recibiendo en un momento no sea para el siguiente día, pero sí sea para el siguiente mes, sí sea para la siguiente semana. Entonces, nuestro deber, mis queridos hermanos, es tener ese banco de palabra, ese banco de la verdad en nuestro corazón, para que cuando sea el momento oportuno, nosotros podamos echar mano de él. ¿Ok? Entonces, quiero decirles algo más con respecto a eso. ¿Estamos también hasta ahí? ¿Lo vieron todo? ¿Escucharon todo? Háganme así. Ok, perfecto. Entonces, miren, cuando hablan de atesorar la verdad y de practicar la verdad, están hablando que la palabra que es revelada del Señor, permítame que Josué se está uniendo a la conversación. Cuando hablan de la palabra revelada del Señor para nosotros en la Biblia, por un mensaje, por que el Señor nos habló en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hablan de esa palabra revelada, mis queridos hermanos, necesitan que entiendan una cosa, y es la siguiente. Esa palabra, cuando la atesoramos en el corazón, viene a nuestra mente y a nuestra alma, la podemos guardar y esa palabra se convierte en un banco dentro de nosotros, ¿ok? Y la Biblia dice que la semilla del Señor, la palabra del Señor, nunca regresa vacía a Él. Ahora, ¿se han puesto a pensar alguna vez qué significa eso? Mi palabra nunca regresa vacía. Ahora, ¿saben qué significa eso? Significa que cuando yo la atesoro
y la dejo aquí en mi corazón y digo, Señor, gracias por tu palabra, sé que me va a ayudar, sé que me va a dar fuerzas, y cuando se presenta la oportunidad, esa palabra dio fruto, esa palabra floreció, ¿ok? Entonces, logró lo que el Señor esperaba que lograra en nosotros. Por ejemplo, a veces recibimos palabra para situaciones que vendrán después. A veces recibimos palabra para alegrías que van a venir después. El Señor hizo esto con Israel. Le dio palabra, un montón de palabra en la época de Moisés, en la época de Josué, en la época de Aarón y todo lo demás, ¿verdad? En ellos, para que cuando llegaran a la tierra prometida, tuvieran este banco de palabra en el que ellos no se pudieran olvidar de él. Pero ustedes saben cómo terminó la historia. La historia terminó diciendo que Israel terminó diciendo que le dio la espalda a Dios porque Dios simplemente como que se había olvidado de ellos. Cuando tenían todo el banco de palabra que habían recibido en la ley, la tiraron por tierra, se olvidaron de ella, no la atesoraron y siguieron en pos de cualquier otro Dios. Entonces lo ven, ahí está, guardar la palabra. Entonces, esas fueron sus respuestas. Miren, solo les estoy hablando lo que ustedes respondieron a esa pregunta y como les digo, es correcto. Entonces, por favor, si son tan amables, no les voy a alcanzar a dar la piedra hoy porque ya son las 8:35. Pero vámonos, por favor, a Salmo 119, por favor. Salmo 119. Vámonos al versículo 97, por favor. El pastor Carlos acaba de terminar de estudiar el Salmo 197 y creo que se tardó 3 años más o menos en estudiar el Salmo 197. ¿Verdad? Cuando lo tengan me dicen amén. Les estoy hablando que esta verdad es la palabra que ha sido recibida en el corazón y que se ha formado en nosotros, se ha adherido a el corazón. Y hemos meditado en ella, hemos agradecido, hemos tenido gratitud por ella, la hemos atesorado, y eso se convierte en una verdad para nosotros. ¿Ok? De hecho, si les parece interesante, la palabra verdad, esa verdad que en hebreo significa fiel, firme, algo que permanece, eso significa la palabra verdad. Si lo querían apuntar, ¿ok? Es la palabra emet en hebreo, emet, E-M-M-E-T, que significa verdad, fiel, firme, algo que permanece. Ok, el versículo 97 dice, mem, la letra mem. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Ven? Entonces está hablando de cómo guardar la palabra del Señor nos va a hacer sabios, nos va a hacer personas diligentes, nos va a hacer personas inteligentes, nos va a hacer personas entendidas. Guardar la palabra, es decir, atesorarla, dar gracias, dejar que ella se convierta en nuestra vida, dejar que ella se convierta en esta semilla en el corazón que va a dar fruto a su tiempo. Y ya ustedes respondieron correctamente cómo se cuida esa palabra. Bueno, compartiendo con otros, compartiéndola con otros, teniendo la guianza del Espíritu Santo en lo que debemos hacer. Ustedes lo respondieron ahí correctamente. ¿Ok? Entonces, este tema está conectado con la tercera piedra. Lo único que les voy a dar de eso es esto. La tercera piedra era el carbunclo. ¿Ok? Carbunclo. Lo vamos a estudiar detenidamente la próxima semana, si el Señor lo permite. Carbunclo. Entonces ahorita llevamos sardis, topacio y carbunclo. Y corresponde a la tribu de Zabulón, así como se oye, Zabulón con Z. Esa es la tercera tribu en el orden de Números capítulo 2, Zabulón, la piedra de carbunclo. Y la definición que les voy a dar a grosso modo, y la otra semana lo vamos a estudiar con todo en la concordancia, la palabra carbunclo significa ardor, destello, como un rayo. Ardor, destello, como un rayo.
Ahora, si quieren poner ahí eso, lo pueden escribir. El rayo en el Antiguo Testamento representa, entre muchas cosas, representa separación. Otro día lo vamos a estudiar. Pero el rayo representa la gloria y el poder del Señor. ¿Sí? La gloria y el poder o la majestad del Señor. Ahora, esto es interesante porque la palabra Zabulón, el nombre de esta tribu o el nombre de este patriarca, significa una ciudad continua, una ciudad para encerrar y una ciudad para habitar. Ok, entonces cuando unen los dos términos, cuando unen el término carbunclo y el término Zabulón, obtienen la idea de una ciudad llena de gloria, llena de resplandor, de destello, de luz. ¿Sí? Eso es una ciudad que está llena de gloria, llena de majestad. Ese es el significado de carbunclo más Zabulón. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la verdad? Bueno, ¿qué creen? La piedra de carbunclo nos habla de cómo el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos convirtamos en una ciudad que guarde su palabra. En una ciudad que atesore esta verdad, esta luz. Bueno, la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? En otra parte Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, el Señor lo que quiere es que esta ciudad fortificada sea el lugar donde pueda morar la presencia de Dios, la luz del Señor, que sea una ciudad llena de la gloria de Dios. Yo no sé si ustedes quieren eso, pero yo sí quiero que mi vida sea una vida que refleje la luz del Señor para otras personas, por medio de amarlos, por medio de cuidarlos, por medio de ser misericordioso cuando la gente se equivoca conmigo. Y para eso necesito aprender a cuidar y a guardar esa palabra. No debo convertirme en una ciudad desolada, en una ciudad que solo es muros y ruinas. Debo convertirme en una ciudad que contiene la luz de la palabra, que la guarda, que es un fuerte donde nadie va a poder venir a arrebatarnos esa luz que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque ya compartimos todos, compartimos sus respuestas. Voy a dejar todas sus respuestas grabadas en este mensaje y así lo voy a subir con las respuestas que ustedes dieron, para que tenga sentido lo que vino después cuando ya analizamos sus respuestas. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hasta ahí. Voy a terminar la transmisión ya para que puedan ir a comer. Está haciendo un calor horroroso. También por aquí, no sé si ahí está caliente donde ustedes están. No, pastor. Fresquísimo. Parece como que se está poniendo que va a llover más tarde, quizás. No, hombre, No, yo aquí estoy sí está parecido fresco, ya. pastor. Yo lo veo como toma agua el pastor. Es que está Siento aquí calientísimo. como una ligera brisa. Una ligera brisa. No, hombre, eso está horrible. La brisa que se viene caliente. No sé si ahí les pasa también. No, pastor, aquí está bien fresco. Algún día les voy a enseñar si aquí, como estoy cerca de un palito, está bien fresco todo. No acumula el vaporón, va. Dichoso, No. dichoso. O sea que fácilmente puedes dormir con 2 edredones encima, ¿vio? Ahí, si es que la hamaca la tengo abajo de un palito y medio del techo, si ahí me quisiera dormir, ahí me quedo toda la noche. Pero no voy a dejar que me dé alergia así con todos estos ataques que me ha agarrado, por eso no duermo ahí. Ándale. Pelo con corvo. Lo que hace la cuarentena, ¿o? Sí. Bueno, entonces, ya ven, ahí estamos hasta el tema. Voy a dejarles introducido esto. La otra semana voy a tratar de avanzar en 2 piedras. Vamos a tratar de avanzar en la piedra que continúa, en la que estamos, más la que sigue, que es la piedra de Rubén. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de avanzar un poco más con todo eso la otra semana, pero era necesario que participaran de esta manera para que puedan desarrollarlo también ustedes, esta noción de qué es guardar la verdad. Porque en eso nos tenemos que convertir, hermanos. Tenemos que convertirnos en una ciudad que guarde la verdad. Una ciudad amurallada que guarde esta verdad de cualquier enemigo que quiera venir a quitarnos. Ya aprendimos la semana antepasada, me parece,
aprendimos que una de las estrategias del enemigo es querer venir a nuestro corazón a robar la palabra que ha sido sembrada. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. No, yo no sé si a ustedes alguna vez se les han metido a la casa a robar. Nunca. A mí sí. Sí, para las cobijas me robaban. Sí. Wow, en serio, no sabía. Mira, ¿hace cuánto te robaron? ¿Quién? ¿A Gonzalo o a mí? A vos. Ah, a mí. Cuando yo tenía 15 años, vivía allá. Hace mucho.